buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos, arrancamos la mañana, esto es Médicos por Naturaleza, estamos en vivo y hoy hablaremos de una patología que realmente nos afecta en todo sentido, porque estaremos hablando de los vértigos y los mareos. La sensación de perder el equilibrio en todo sentido genera muchísima angustia, porque no sabemos qué nos puede pasar, no sabemos los riesgos que esto significa, y lo que más en general nos preocupa es pensar de dónde provienen estos vértigos y estos mareos. ¿Qué es lo que nos está pasando que perdemos el equilibrio? De eso estaremos hablando hoy aquí en el programa. ¿Cómo le va, Roberto? Buen día. Muy bien, muy buenos días, Dolores. Bueno, estamos así sumergidos en un manto de leve ceniza, No tenemos que entrar en pánico, pero ya vamos a repasar en un ratito nada más con nuestros médicos cuáles son estas medidas preventivas a tener en cuenta y a tomar para evitar sufrir alguna consecuencia. Robert, les decimos a todos cuáles son nuestros teléfonos. 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior del país. Nuestro mail. medicos@tvpublica.com.ar. Y recuerden que nos pueden enviar sus mensajes y sus sugerencias también a través del Facebook. www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Lo anunciábamos. Mareo y vértigo. Esto es un pequeño adelanto de lo que vamos a hablar aquí en el programa. El concepto más importante es que el mareo y el vértigo no son una enfermedad, son un síntoma. El vértigo en sí es un síntoma de que hay una disfunción en el sistema nervioso central o en el periférico, o sea, llámese en el cerebro, en el nervio auditivo o en el oído interno. Y es la segunda causa de consulta en neurología, así que si tienen esto, consulten al neurólogo. La forma de evitar los dolores cervicales, tanto como los mareos y los vértigos, debería ser proponer una buena terapia física, o sea, realizar ejercicios en forma reiterada durante la semana, 2 o 3 veces por semana. Un capítulo muy importante tiene que ver con todo este tratamiento con el traumatólogo para chequear cómo está nuestra columna. En fin, vamos a averiguar cuál es la relación y por qué es tan importante mantener todo este control físico del que hacía referencia recién el doctor. Pero tenemos otra información que compartimos. Andrea, buen día, te escuchamos. Hola Dolores, buenos días a todos. Bueno, voy a compartir con ustedes algunas breves conclusiones de las más importantes que se desprende de un análisis que ha hecho las Naciones Unidas en relación a que hace unos días se ha recordado que hace ya 30 años se reportó el primer caso de SIDA ya por 1981. Hoy en día hay 34 millones de pacientes que conviven con el virus y en todo este tiempo ya se ha cobrado 30 millones de personas la enfermedad. Y vamos a resaltar 3 puntos importantes respecto a lo que pasó en todo este tiempo. En primer lugar, lo más importante fueron la medicación, el hallazgo de drogas que dándolas juntas al paciente enfermo y por el virus del HIV impiden que hoy en día se muera, prolongándole la expectativa de vida y básicamente la calidad. También de las manos de la medicación y del tratamiento actual efectivo se pudo reducir en un 25% los nuevos casos diarios de infección. Otro punto a recordar es que se ha mejorado muchísimo y ha aumentado en personas al acceso de este tratamiento, pero aún en día no es un acceso universal y sí tenemos que por año en determinadas regiones aproximadamente 9 millones de personas todavía no pueden tratarse. Este es un punto muy importante todavía por poder mejorarlos en los años venideros. Y por último, que recién ahora, después de 30 años, se están viendo generaciones en donde están teniendo conductas sexuales más seguras, en donde se están viendo resultados como frutos de la concientización y de la prevención, pero aún sí se sabe que todavía hay 7.000 casos diarios de contagio y es un número que todavía nos resulta desfavorable y alto, por lo cual también con este tema hay que seguir trabajando. Las expectativas son aquí al 2015 para ver de que sea un acceso universal, la prevención, el tratamiento y el acompañamiento con los pacientes HIV positivos. Bueno, trabajar en la prevención y trabajar ofreciendo toda la información posible nunca está de más y nunca tiene que terminar. Me voy a la mesa porque antes de empezar con el tema de hoy que tiene que ver con los vértigos y con los mareos, la diferenciación de estas cosas y como hacía referencia la doctora que estos son síntomas nada más, no son patologías, quiero recordar para todo el mundo porque es de alguna manera la información del día
y ciertamente cuando estas cosas pasan fuera de lo normal y que responden a una situación distinta, me refiero al tema de las cenizas, tendemos como a sobrepreocuparnos y a entrar como en cierto pánico, y me parece que qué mejor que ustedes para recordarnos cuáles son estas medidas preventivas a tener en cuenta y cuándo nos tenemos que asustar y cuándo no nos tenemos que asustar, Sergio. Las medidas preventivas van a variar de acuerdo a la situación geográfica de la persona, claro, donde esté, en qué lugar del país. Los que viven en el sur, donde la densidad de cenizas es muchísimo más importante, van a tener muchos otros cuidados que no son los que tenemos acá. Exacto. En la capital federal. En el sur, más que nada, van a tener que usar barbijos las personas que tienen patología respiratoria crónica, porque esto puede exacerbar algunos síntomas respiratorios. Igualmente, los que vivimos acá, básicamente el tema de la patología respiratoria, los chicos... Hablo por los chicos, tienen que tener cuidado los que tienen broncoespasmos a repetición. Claro. Hoy es el día donde tienen que salir con el PAF de salbutamol y ante cualquier síntoma hacerse los 2 PAF, como enseñamos en emisiones pasadas, para prevenir los broncoespasmos. Básicamente eso, tienen que tener cuidado las personas que usan lentes de contacto, sí, porque puede dañar la córnea, la acumulación de cenizas entre la lente y la córnea. No consumir agua que no sea agua potable, que esté en tanques sin tapa. No sé si me olvido alguna, Andrea. Sí, y me gustaría hacer una referencia a las cosas que tienen que ver con el hogar, Andrea, y que nos los recuerdes, que tiene que ver por ahí con justamente hoy no ventilar y no abrir las ventanas. Sí, exactamente. ¿No? Es una recomendación especial el tratar de proteger de que entre las cenizas en la casa. Pero por el otro lado, pensar que, digamos, esto está afectando mucho en ciudades y en regiones de nuestro país en donde muchas de las veces los medios de calentamiento, de calefacción, ojo, que no es, digamos, esa leña o medios que en donde, ojo con el monóxido de carbono. Exacto. Es decir, hay que tomar las precauciones como para sellar todo, pero saber que cada tanto hay que ventilar, porque bueno, puede pasar que haya una intoxicación por el medio de calefacción. Y otra cosita, el tema de tender la ropa, ¿no? De no tender la ropa afuera, de manera tal de que esas partículas de ceniza no ingresen en la casa y pueda irritar a la persona que use esa ropa. Sí, si hay alguna persona alérgico, que... ¿no? Claro, exactamente. Enseguida lavarse y lavar la ropa y tratar de cambiarse cuando en realidad ven que le ingresa y que queda entre el cuerpo y la ropa. Ese es el tema, porque el contacto es lo que da la patología. Bueno, buenísimo. Hecho esta aclaración, nos metemos en el programa de hoy, en el tema que tiene que ver con los vértigos y los mareos. Fuimos a consultar al doctor Carlos Catuño, que es traumatólogo del equipo de columna del Hospital de Clínicas, y uno se imagina por qué, si hablamos de vértigos y mareos, hacemos referencia y consultamos a un traumatólogo. Ya se van a enterar, lo escuchamos atentamente. El cuadro clínico se lo denomina el síndrome de Barré-Liu, que lo que produce es vértigos, náuseas, puede producir malestares estomacales, puede producir fotopsias o visión borrosa, inclusive desmayos, y la cervicalgia, por supuesto, acompañando estos síntomas. La rectificación cervical lo que produce comprime unas arterias que van por la parte posterior de la columna, que son las arterias vertebrales, y esto genera un hipoflujo del cerebro, en el cerebro, acompañado de una compresión de algunos nervios que circulan por la parte posterior también de la columna, y son las causas de los mareos, del producto de las náuseas, de la sensación de vértigo, inclusive también de la visión borrosa que puede llegar a tener este paciente. El tratamiento para esto se trata con relajantes musculares, con kinesiología, con ejercicios de postura, RPG, que actualmente se le da mucho hincapié a los ejercicios de postura, y por supuesto con gimnasia, porque muchos de los oficinistas o personas que trabajan muchas horas con la computadora, más de 4 o 6 horas, presentan estos síntomas habitualmente, y sobre todo si no son deportistas. Las personas que tienen cervicalgia por lo general presentan cervicalgia a repetición, porque están acompañadas por el tipo de trabajo, por el tipo de hábito que presenta el paciente. Entonces lo que tenemos que cambiar, siempre damos mucha relevancia a esto, es cambiar el hábito y la forma de vida del paciente. Una persona que es sedentaria, que pasa 8 horas por día con la computadora, que no hace gimnasia, hacerle mucho hincapié en que cuando él se sienta bien, por más que no tenga ningún síntoma, tiene que continuar con el ejercicio físico. Última
última frase me parece que es tan importante, porque frente a la crisis uno está dispuesto a hacer todo, porque realmente el malestar es tan grande y esa sensación de pérdida del equilibrio, de no poder focalizar, de tener como una doble mirada tal cual veíamos en imágenes, genera mucha desesperación. Ahora, ¿esto es corregible? ¿Esto se soluciona a largo plazo o es algo que debemos de llevar internamente todos los días para evitar que vuelva a suceder este pinzamiento al que hacía referencia o esta molestia que puede afectar algún nervio, ¿no? Sí, digamos que lo que vos estabas diciendo son rutinas que uno tiene que empezar a instaurar, claro, como es un simple cepillado de dientes. Uno tiene que tratar de tener esas conductas en todo. Siempre lo hablamos fundamentalmente cuando hablamos de alteraciones o cuidados posturales. Claro. Una vez que está instaurada la patología, vos recién hablabas de un proceso artrósico, la patología va a existir. Lo que uno tiene que tratar es que esa patología no siga evolucionando o evolucione lo más lentamente posible. Y lo que veíamos en la nota, en función de cuidados posicionales, es muy importante no solamente estar bien sentado si la persona trabaja sentada, sino que tenga interrupciones, o sea, no mantener una posición mantenida y sostenida en el tiempo, de por sí es una posición que sobrecarga mucho las articulaciones. Claro. Entonces, si uno se sienta y trabaja en la computadora, tener la constancia cada media hora, 40 minutos, levantarse, dar una vuelta, cambiar la posición, sentarse de nuevo. Eso es suficiente siempre y cuando tengamos todos los recaudos que tenemos que tener en cuanto a posición de la computadora, y no solamente se limita al que trabaja sentado, el que trabaja parado también tiene estas afecciones. Bueno, hablamos de la gente mayor y qué pasa con estos mareos que tanto preocupan inclusive a las personas a la familia, ¿no? Porque un mareo puede significar un golpe, una caída, y esa caída, todas las consecuencias que nosotros ya conocemos. Sí, y en el mientras también mucha disfuncionalidad, porque a veces hace que el paciente no se pueda movilizar, claro, como tiene que movilizarse habitualmente con su propia autonomía. En realidad es una consulta para nosotros sumamente frecuente. Para que se den una idea, de 100 consultas prácticamente 20 vienen con mareos. También en realidad es altísimo. Es altísima, en geriatría es altísimo. Mirá. Pero así como es muy alta la frecuencia, también es terriblemente difícil abordar el tema de los mareos en la gente mayor. Por 2 o 3 cositas muy importantes. La primera es que en realidad hay que llegar a dilucidar, a darse cuenta bien a qué llama mareo el paciente. Hay una dificultad, porque digamos la persona mayor lo que tiene que llama mareo un montón de otros síntomas que no responden a lo que nosotros conocemos como la definición de mareo-vértigo. Claro. Entonces a veces el paciente solamente está abotagado, le gira un poquitito la cabeza por alguna situación propia de su disfunción de movilidad, o está como caído, o como tiene falta de equilibrio, digamos. Entonces primero cuesta muchísimo determinar la definición o qué es lo que ese paciente nos quiere decir con mareo. Claro. Segundo, saber, nosotros lo sabemos, que en la persona mayor es multifactorial, es decir, son muchísimos los factores que pueden contribuir al síntoma mareo. ¿Sí? Entonces, hay que abordar infinidades de temas para esto, y empezando por algo muy importante en la gente mayor. Una de las causas más frecuentes es la polimedicación. Hay una lista muy larga que a los pacientes le dan mareos, empezando por los cardiovasculares, por, digamos, el uso abundante de benzodiazepinas, que son toda la parte de los neuropsiquiátricos. A los pacientes, digamos, muchas de las veces, que es de consumo muy frecuente y inclusive de automedicados, los pacientes dan esta cosa de sensación de estar caminando entre nubes, y ellos lo expresan como mareo, y realmente es porque se están automedicando con medicaciones que hay que detectar. O sea que la medicación es un factor importante a tener en cuenta. Al igual que a esta edad también algo muy frecuente, que es el mareo por el síndrome de ansiedad, que después quizás, es decir, es una patología que de base viene acompañada con un síntoma persistente, que es el mareo. Digamos, lo que quiero decir básicamente es que para nosotros es un problema. Exacto. Hay que, digamos, buscar muchas causas, más o menos tenemos un orden, y hay que saber también que lamentablemente el 20% de los mareos no encontramos causa alguna, y entonces tenemos que tratar y apoyar sintomáticamente a ese paciente para tratar de disminuirle síntomas y que pueda tener una vida lo mejor posible, porque no podemos corregir todo, no encontramos como única causa algo.
Aparte, el susto y el no saber genera aún más mareo más mareo. seguramente y más vértigo, Y más angustia y es como un círculo vicioso que no se puede cortar. Parece muy interesante. Después de la pausa vamos a desarrollar con Valeria si efectivamente estos ataques de ansiedad pueden generar como resultado estos mareos que uno siente que no puede controlar y que vienen repentinamente. Hacemos una pequeña pausa. Recuerden que nos pueden llamar. ¿A qué teléfono es, Roberto? 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Ya venimos, no te vayas. Hola, soy Natalia Lobo. Estoy aquí porque acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para recordarles que el cáncer de mama es el más común entre las mujeres, pero es curable si se lo diagnostica a tiempo. Para eso es indispensable el control médico, la autoexploración periódica y la mamografía. Recuerda que con solo 2 minutos de autoexploración podés salvar toda tu vida. ¿Sabías que la historia clínica es inviolable? Los establecimientos asistenciales públicos o privados y los profesionales de la salud, en su calidad de titulares de consultorios privados, tienen a su cargo su guarda y custodia, asumiendo el carácter de depositarios de aquella y debiendo instrumentar los medios y recursos necesarios a fin de evitar el acceso a la información contenida en ella por personas no autorizadas.